Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería la sección Busquemos Perlas Escondidas, que es de la semana del 26 de junio al 2 de julio. Así que vamos a buscar en nuestra guía de actividades la sección que nos toca analizar. El tema que tenemos, perdón, la pregunta que tenemos que responder es, ¿qué buen ejemplo nos dan los israelitas que se quedaron en Babilonia? Vamos a buscar el texto a ver lo que dice. Éxodo capítulo 1, el versículo 5 al 6 dice, Entonces los jefes de las casas paternas, Judá y de Benjamín, los sacerdotes, los levitas, todos aquellos a los que el Dios verdadero había motivado, se prepararon para subir y reconstruir la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, y sus vecinos los ayudaron dándoles objetos de oro y de plata, bienes, ganado y otras cosas valiosas, aparte de todas las ofrendas voluntarias. Pregunta entonces del párrafo de la guía de actividades, la respuesta a qué buen ejemplo nos dan los israelitas que se quedaron en Babilonia. La respuesta es que, bueno, como ellos no podían hacer lo que sus compañeros, entonces decidieron apoyarlos. Esto nos enseña que nosotros también podemos hacer lo mismo, pues no todos podemos ser siervos de tiempo completo o ir a predicar a lugares aislados. Entonces podemos animar a nuestros hermanos e incluso hacer donativos para promover la obra del reino. Ahora analicemos lo que dicen algunos textos y qué podemos aprender de estos. El primer texto es Esdras capítulo 1, el versículo 1. Y ahí dice, en el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey de Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito y decía. Entonces, el comentario de lo que hemos aprendido de Esdras, capítulo 1, el versículo 1, nos enseña que Jehová mueve a los reyes de este mundo para cumplir su voluntad y propósito. No hay nada difícil o imposible para él. Como dice Daniel, capítulo 2, el versículo 21, él quita y pone reyes. En el futuro, pues Dios usará los mismos reyes humanos para caer en sus propias trampas. Esdras capítulo 1, el versículo 4 dice, Y cualquiera que está residiendo como extranjero, sea donde sea, que sus vecinos lo ayuden, que le den oro, plata, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero que estaba en Jerusalén. La lección entonces que aprendemos de Esdras el capítulo 1, el versículo 4, es la siguiente. Nos enseña que hay que apoyar a nuestra congregación cuando se anuncia que hay una necesidad o gasto específico. Jehová espera que mostremos nuestra generosidad para con nuestra congregación y hermanos. Esdras capítulo 1, el versículo 5 dice, Entonces los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos a los que el Dios verdadero había motivado, se prepararon para subir y reconstruir la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. La lección que aprendemos es que Esdras capítulo 1, el versículo 5 nos enseña la importancia de orar específicamente a Dios por motivación. Él puede motivarnos a todo en la congregación para predicar y adorarlo con entusiasmo, como dice Filipenses capítulo 2, el versículo 13. Esdras capítulo 1, el versículo 2 dice,
Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. La lección que aprendemos es que Esdras 1:2 nos enseña que las profecías que contienen la palabra de Jehová nunca fallan. Se cumplió lo que Isaías había profetizado unos 200 años antes, como menciona Isaías 44:28. Esdras capítulo 1, el versículo 5. El texto dice, entonces los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes, los levitas, todos aquellos a los que el Dios verdadero había motivado, se prepararon para subir y reconstruir la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. Entonces, la lección que sacamos es que en Esdras, el capítulo 1, el versículo 5, este texto también nos recuerda sobre la importancia de prepararnos para servir a Jehová. A veces podríamos sentirnos tentados a dejarlo todo a última hora y no darle importancia a las cosas espirituales, pero con la ayuda de Jehová podemos ser organizados y valorar nuestra adoración a Jehová preparándonos con antelación. Esdras, ahora el capítulo 2, el versículo 62. Esdras, capítulo 2, versículo 62, dice, estos fueron los que buscaron los registros para probar su genealogía, pero no los encontraron, así que no se les permitió servir de sacerdotes. La lección que extraemos de Esdras 2:62 nos enseña la importancia que es tener un buen nombre registrado delante de Jehová y nuestro Rey Jesucristo. Vemos que algunos no pudieron probar su identidad porque no había registro y no pudieron entrar y comer de las cosas santas. En Mateo capítulo 7, el versículo 21, Jesús enseñó que muchos querrán salvarse diciendo, Señor, Señor, pero Él les dirá, que nunca los ha conocido. Sin duda, hacer la voluntad de Dios en integridad, obedecer sus mandamientos, es la mejor manera de hacernos un buen registro o nombre ante nuestro Dios. Esdras capítulo 2, el versículo 63 dice, el gobernador les dijo que no podrían comer de las cosas santísimas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar el Urín y el Tumín. La lección que aprendemos es que en Esdras capítulo 2, el versículo 63, nos enseña que los israelitas usaban un método para saber la voluntad de Jehová, el Urim y el Tumín. Es verdad que nosotros no tenemos dicho método, pero tenemos la Biblia y los principios bíblicos para discernir cuál es la voluntad de Jehová ante las situaciones que surjan en nuestra vida. Esdras capítulo 2, el versículo 69. Cada uno dio lo que pudo. En total se reunió 61,000 dracmas de oro, 5,000 minas de plata y 100 túnicas de sacerdotes para el fondo de la obra. Entonces la lección es que en Esdras 2:69 nos recuerda que Jehová ve la calidad más que la cantidad. Aquí usa una expresión muy parecida a la que Jesucristo usó con la viuda del templo. Dio lo que pudo. Lo importante es que demos lo que esté a nuestro alcance, no solo en sentido económico, sino darle a Jehová nuestro mejor esfuerzo, sin compararnos con otros. Último texto, Esdras capítulo 3, el versículo 3. De modo que, a pesar del miedo que les tenía a los pueblos vecinos, construyeron el altar en el mismo lugar donde estaba antes. Luego empezaron a presentar en él sacrificios quemados para Jehová, los sacrificios quemados de la mañana y los del atardecer.
Así que la lección que sacamos es que en Esdras 3:3 nos enseña que es normal que sintamos miedo. Lo que no es normal es dejarnos vencer por el miedo. En este caso, los israelitas tenían miedo de los pueblos vecinos, pero aún así pusieron manos a la obra. Nosotros podríamos sentir miedo al dar una asignación, al decir si regresamos a Jehová o si seremos publicadores. Es normal, pero no debemos dejar que el miedo nos paralice. Muy bien, con esto estamos terminando nuestra sección Busquemos perlas escondidas. Espero que estas ayudas te puedan servir para que puedas participar en tu congregación. Cuídate mucho y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.